Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Bueno, en este vídeo vamos a hablar de un tema enormemente interesante y que está ahora mismo muy de moda, y es cómo podemos crear un entorno multiagente con una herramienta de tipo open source. En este caso, he seleccionado una herramienta que está ahora mismo muy de moda para crear agentes de este tipo, que se llama CrewEye. Esta herramienta nos permite crear, como os comento, entornos de multiagente con bastante sencillez porque tenemos incluso una herramienta visual que nos permite hacerlo de manera muy sencilla. Pero antes de ver la herramienta y de hacer un pequeño ejemplo, vamos a hablar un poco de qué es esto de un entorno multiagente, para qué sirve, qué características tiene y por qué debería aprender a trabajar con este tipo de productos. Bueno, imagina que tienes un proyecto muy grande, un proyecto que exige hacer ciertas funciones que son muy distintas entre sí. Por ejemplo, supón que tienes un proyecto que tienes que, por un lado, investigar el tema, por otro lado, escribir lo que has encontrado en un informe de 20 páginas bien escrito y para enseñar a la comunidad científica. Y luego, además, tienes que ser experto en redes sociales porque lo quieres publicitar para llegar a cuantos más personas mejor. Seguramente, si no tienes muchos conocimientos de cómo puedes montar un entorno de tipo multiagente, vas a ir a ChatGPT, vas a ir a Gemini, vas a ir a Perplexity y vais a intentar hacerlo todo desde ahí. Es decir, vas a intentar crear distintos chats o distintas preguntas para poder conseguir lo que necesitas. El problema es que este tipo de herramientas, como ChatGPT o Gemini, son herramientas que tienen en realidad un solo cerebro y además de tipo generalista. Es decir, que cuando estamos trabajando con proyectos muy largos o muy complejos, tiende a perderse y en muchas ocasiones sufre alucinaciones. Es decir, ahora mismo hemos trabajado con la inteligencia artificial como chatbot. Por tanto, yo le pregunto, él me responde y vamos trabajando en ese sentido. Pero cuando le pides algo muy complejo como lo que os acabo de comentar o algo como, oye, planifica la estrategia de marketing de mi empresa para el próximo año siguiendo estos patrones. Ese tipo de inteligencias artificiales suele derrapar, suele generalizar y suele cometer errores. ¿Por qué? Porque son IAs expertas en todo, pero no expertas en determinadas cosas o en determinados productos o en determinados servicios o en determinados razonamientos. Al final esto es como la vida real. Si quieres desarrollar algo, por ejemplo, vas a necesitar un programador. Si quieres diseñar una página bonita, vas a necesitar a alguien que te diseñe páginas bonitas. Y si quieres un experto en probar entornos, tendrás que contratar a un experto en probar entornos. Y si aterrizamos esto, un sistema multiagente, por lo tanto, es una arquitectura donde tenemos varios agentes de inteligencia artificial de tipo autónomo que están colaborando, compitiendo o coordinándose entre sí. Es decir, que son un conjunto de agentes, como os comentaba al principio del vídeo, que lo que hacen es ejecutar tareas complejas que un solo agente no conseguiría hacer correctamente. Entonces, dentro de estos sistemas, estos agentes van a poder o tienen la capacidad de utilizar un rol específico, de tener un objetivo concreto, de tener la capacidad de tomar decisiones y, por supuesto, la posibilidad de utilizar herramientas externas, API, códigos, datos, es decir, cosas externas a través de distintas conexiones o MCPs con los cuales pueden realizar el trabajo o las tareas que yo les indico. Además, los agentes son capaces de enviarse mensajes, van a compartir información, resultados y operaciones y van a coordinar acciones para conseguir el resultado final que yo le he pedido en el prompt inicial o en la tarea inicial que yo quiero asignar a todo este entorno. Bueno, tenemos distintas herramientas, distintos frameworks al final que podemos utilizar para construir nuestros sistemas de tipo multiagente, como por ejemplo el que vamos a ver durante este vídeo, que es CrewEye, que ya veréis que tiene una versión cloud y también tiene una versión local. Tenemos LangChain, tenemos AutoGen, seguro que muchas de vosotros habéis oído hablar de este tipo de tecnologías y de frameworks, aunque nosotros en este vídeo vamos a ver una en concreto. Bien, luego es muy importante tener en cuenta que un sistema multiagente se implementa a través de una orquestación, donde se va a especificar ciertas cosas de quién actúa primero, cómo se reparten las tareas, quién es el siguiente que tiene que hacer una tarea, cómo se gestionan y combinan los resultados. Y por ejemplo, supongamos que tengo aquí un entorno donde tengo un agente manager, un señor que busca documentación, otro agente que escribe la información que se ha extraído de la documentación y otro que controla la calidad. Entonces, que esto al final sería, este va a definir el plan que tenemos que hacer,
Este va a buscar información, este va a redactar el contenido y este va a revisar la calidad para comprobar que ese contenido es correcto. Bueno, si nos vamos a un entorno más concreto como ScrewEye, podemos decir que este entorno es un framework de código abierto, que es lo más importante, de tipo open source, que está diseñado para crear sistemas multiagente colaborativos y eficientes. Por lo tanto, es un framework de código abierto para sistemas multiagente, permite crear equipos de tipo autónomo colaborativos, tiene una arquitectura muy modular y que se integra con cualquier LLM, tanto, digamos, remotos, es decir, contra OpenAI, contra Gemini, contra DeepSeek, pero también podemos trabajar con LLMs en local, por ejemplo, con Oyama, por ponernos un ejemplo de una herramienta local que podemos utilizar. Es una solución enormemente eficiente para tareas complejas de IA, de inteligencia artificial multiagente. Bueno, los conceptos fundamentales dentro de CrewEye son los agentes, que son al final los componentes autónomos que van a realizar una determinada operación, ¿vale? Vais a ver que tienen roles, herramientas, memoria, etc. Tenemos las tareas, que son los objetivos que los agentes deben completar para generar la tarea final. Tenemos lo que se denominan crews, que es decir, tenemos equipos de agentes que van a colaborar de forma estructurada, de forma orquestada para resolver estos problemas que yo le estoy proponiendo, que ya os digo que es un problema complejo. Y tenemos los flows. Los flows son los flujos de trabajo que van a permitir una orquestación completa entre múltiples equipos y múltiples agentes. De forma que todo esto, todos estos componentes son los que nos van a permitir afrontar tareas enormemente complejas que por sí solos Gemini, ChatGPT, Perplexity y productos como estos pues no van a conseguir hacerlo. Bueno, y tal como os he comentado al principio del vídeo, vamos a hacer un ejemplo, una práctica que nos va a permitir, por un lado, conocer la herramienta y por otro lado también comprobar cómo funciona esto de los multisagentes. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser algo relativamente sencillo, porque con este tipo de entornos se podrán hacer, evidentemente, en procesos enormemente complejos, pero aquí lo que quiero es que aprendáis un poco cómo funciona la herramienta y cómo podéis incorporar estos agentes o estos entornos de multiagente de una manera sencilla. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a tener un agente que lo que va a hacer es recibir un fichero por una URL en español y lo va a traducir al inglés. Vosotros, por supuesto, en el ejemplo podéis poner el idioma que queráis. Luego vamos a tener otro agente que lo que va a hacer es, con el resultado de esa traducción, va a hacer o va a crear un documento profesional orientado a convertirlo en un libro electrónico, en un ebook, para luego publicarlo en algún sitio. Y por último, el tercer agente se va a encargar de crear una imagen para la portada de ese libro. Es decir, que vamos a tener por un lado, digamos, procesos de tipo puro LLM, donde vamos a hacer traducciones, generación de contenido, y por otro lado vamos a tener también un entorno gráfico en el cual vamos a poder generar y por otro lado vamos a tener aquí un componente multimodal que nos va a permitir generar una imagen. Una cosa antes de continuar, todo lo que os voy a enseñar está plasmado en un documento que tenéis dentro de la descripción del curso, ¿vale? Entonces, si lo seleccionáis, os llevará a mi página web desde el cual podéis descargar ese documento para poder seguir exactamente esta práctica que os estoy proponiendo. Evidentemente, lo primero que tendremos que hacer será darnos de alta dentro de esta plataforma. Para ello nos vamos a su URL, que como veis es creweye.com, y os vais a logar o bien con una dirección de correo electrónico o bien utilizando vuestra cuenta de Google. Antes de continuar, comentaros que a día de hoy, que a lo mejor esto dentro de 6 meses ha cambiado, si me voy aquí a precio, a pricing, puedo comprobar que tengo una cuenta de tipo gratuito, con lo cual no nos van a cobrar nada, y que nos permite generar incluso 50 ejecuciones al mes de workflows. ¿De acuerdo? Aprovechar esto porque este tipo de cosas al final normalmente se suelen ir eliminando o bajando. Y aquí tengo que contaros algo muy, muy importante. Para hacer el ejemplo no nos vamos a gastar nada porque algunos de los modelos que vamos a utilizar no te cobran siempre que no pases, digamos, cierto límite. Pero cuidado porque si seleccionáis un modelo, digamos, grande, que es de pago, sí que os pueden cobrar. De hecho, os pide vuestra API. Es decir, ellos no van a pasar
o no van a llamar a ese modelo si vosotros no incorporáis vuestra API key dentro de el agente. Y por lo tanto, bueno, pues ahí ya sabríais que os van a intentar cobrar de acuerdo a lo que os cobre vuestro proveedor de inteligencia artificial a través de las APIs que estéis utilizando. Pero como os comento, para este ejemplo no os preocupéis porque no os va a costar nada. Vamos a utilizar un modelo de OpenAI que en principio no nos va a cobrar nada. De todas maneras, como siempre digo, por favor, si hacéis o veis este vídeo dentro de 6 meses, comprobar que el modelo sigue existiendo, que sigue sin ser de pago, etcétera, etcétera. Bien, una vez que ya estamos locados, comentaros de manera rápida que CrewEye permite dos formas de trabajar. Por un lado, yo me puedo descargar el producto dentro de mi PC y empezar a trabajar con el PC, digamos, en modo cliente. Y luego tengo una opción que es muy interesante, que es esta que tenemos aquí, Crew Studio, que nos va a permitir crear de manera gráfica nuestro entorno de multiagente. Esto, claro, tiene, entre comillas, la diferencia con el anterior en que está en cloud y yo, por lo tanto, estoy utilizando los recursos de CrewEye para trabajar. De ahí que me cobre cuando yo ejecuto algo dentro de su cloud, dentro de su nube. Entonces, para hacer este ejemplo, vamos a ignorar todo esto que tenemos aquí, que es muy importante cuando queráis ver el producto vosotros, pues sí que interesa que veáis todo, pues cómo podemos conectar nuestros propios LLM, etcétera, etcétera. Pero para el ejemplo nos vamos a ir aquí, a Crew Studio, que es donde vamos a hacer nuestro trabajo. En primer lugar, yo incluso podría, mediante un prompt, describir lo que quiero hacer y él seguramente me va a crear automáticamente el entorno que yo quiero hacer aquí a nivel práctico. Pero como lo que quiero es que aprendáis a hacerlo vosotros, vamos a ignorar totalmente esto, este prompt, y le vamos a decir que quiero crear un proyecto nuevo aquí en Create New, ¿no? Le doy y lo que va a hacer es que me va a llevar a un entorno donde voy a poder empezar a trabajar con, como os digo, con este producto. En primer lugar, aquí a la izquierda tengo también un prompt donde yo le puedo ir haciendo o preguntando cosas. Por ejemplo, me creo un agente, no me queda exactamente como a mí me gusta y le puedo ir modificando como con cualquier otro chat. Le puedo ir pidiendo por favor que me haga él los cambios o que me produzca alguna modificación. Bueno, lo primero es que aquí arriba tengo por un lado el editor visual donde yo voy a trabajar, donde voy a hacer este ejemplo, y la pestaña de ejecución donde voy a poder comprobar las ejecuciones que he tenido y el resultado que ha dado. Vuelvo aquí a editor visual y luego aquí tengo, en Process Type, tengo dos tipos, secuencial o jerárquico. Como ya supondréis, bueno, pues aquí tengo un proceso que es el que vamos a hacer como práctica, que es un paso detrás de otro, un agente detrás de otro, y en cambio aquí voy a tener un proceso mucho más complejo, los jerárquicos, donde vamos a tener un manager que va a coordinar a los agentes. Recordar la parte teórica que os he contado hace un rato dentro del vídeo. Nosotros evidentemente vamos a hacerlo secuencial. Y aquí en la parte derecha, donde pone Tools, en esta llave inglesa, si lo selecciono, vemos que tiene pues en la parte de Crew, que son las tareas y los agentes, y las distintas tools que las tareas o los agentes, en este caso, mejor dicho, pueden invocar para utilizarlo. Entonces, recordemos, ¿qué va a hacer nuestro primer agente? Nuestro primer agente va a traducir un documento que le llega en español a través de una URL. Bueno, y para hacer esto, como os comentaba, os he preparado un documento en el que vamos a hacer los pasos uno tras otro y que tenéis en los recursos de este vídeo, es decir, en la descripción del vídeo. En primer lugar, el primer agente, como vemos, va a ser un procesador de contenido y traductor de archivos que se va a encargar de pedir la URL donde tenemos algún documento y lo traduce al inglés. El segundo va a formatear ese contenido y lo va a crear de forma profesional para poder publicarlo en un libro. Y el tercero va a generar la imagen de ese libro. Bueno, este es el resultado final que vamos a tener después de esta práctica y aquí abajo os he puesto los pasos para que directamente los copiéis. Entonces, ¿cómo se hace esto? Muy sencillo. Primer agente, pues va a ser el que va a encargarse de procesar el contenido y traducirlo. Entonces yo me vengo aquí y lo que hago dentro de la parte de la derecha, voy a arrastrar un agente hacia la parte del lienzo, de la canvas. Y fijaros que aquí me sale el agente donde yo le voy a poder cambiar las propiedades. Entonces yo le voy a dar aquí, a este botoncito de editar, y dentro le voy a poner qué rol tiene el agente, ¿vale? Porque, muy importante, como pasa con este tipo de productos, un agente va a tener un rol, va a tener un modelo al que va a asociarse y va a tener herramientas que va a poder utilizar. Por supuesto, luego dentro de las tareas,
le voy a poder especificar qué es lo que tiene que hacer. Como veis, hay otras propiedades que no voy a entrar en ella porque si no el vídeo se haría enormemente largo. Entonces aquí le digo cuál es el rol que va a tener esta gente y qué modelo de OpenAI voy a utilizar. Entonces yo puedo seleccionar aquí, si lo veis, y me van a aparecer una lista con todos los modelos que en este momento este componente es capaz de invocar. Como veis está OpenAI, Sambanova, Bedrock, Anthropic, etc. De hecho, yo incluso puedo llamar a modelos locales. Por ejemplo, si tengo Oyama dentro de mi entorno, pues voy a poder invocar a alguno de los LLMs que tenga Oyama a nivel local dentro de mi PC. Si queréis aprender Oyama, tengo un vídeo en mi canal, un pequeño curso de 1 hora aproximadamente donde os cuento qué es ese producto. Bueno, como veis, dependiendo del que seleccione, veis que va a ajustarse al modelo correspondiente, ¿veis? Dependiendo de los que yo seleccione, pues aquí abajo van a ir apareciendo solo aquellos modelos del proveedor que yo tenga. Como veis, si me voy hacia atrás, por defecto tiene un GPT-4 Mini OpenAI, que es perfecto, pero bueno, supongamos que yo quiero de OpenAI pues utilizar, por ejemplo, el GPT 4.1 Nano, ¿no? Pues entonces yo lo pongo a seleccionar y como veis me la ha traído al campo modelo. Vemos que tengo aquí las LLM settings, donde tengo distintas características que puedo configurar. Pero bueno, yo le voy a dar a salvar y ya tengo mi primer agente, ¿no? Tengo el agente con el modelo que utiliza y el rol que tiene. ¿Qué tengo que hacer ahora? Le tengo que asignar una tarea. Pues claro, este agente tendrá que hacer algo. Un agente sin hacer nada no tiene sentido. Entonces lo que voy a hacer es dentro de aquí, de esta barra, le voy a dar a Task, me lo llevo para acá y le voy a indicar que se asocie este con este, ¿vale? Lo voy a poner bonito porque si os dais cuenta, en el momento en el que yo añado una tarea al lienzo, automáticamente me sale otro bloque que es triggers, que es cómo puedo disparar este entorno multiagente, ¿no? Que bueno, nosotros no vamos a verlo evidentemente todo, sino sencillamente le vamos a decir que lo voy a lanzar a mano. Por aquí tengo la tarea, entonces yo me puedo mover aquí y dentro de la tarea es donde yo le voy a decir qué es lo que tiene que hacer esta gente. Pero antes de continuar, para que esta tarea pueda funcionar bien, yo le puedo añadir aquí, dentro de lo que es el agente, una tool, algo que tiene que hacer. Si yo me vengo aquí, puedo comprobar que la tool que vamos a utilizar es esta, que es una para leer el contenido y que se llama Scrape Website Tool. Lo puedo buscar aquí por grupo, ¿veis? Es decir, aquí tengo, pues oye, de tipo Machine Learning, inteligencia artificial, de automatización de integración, de bases de datos, etcétera, etcétera. El que busco hasta aquí, en Web Scraping, pero también lo puedo buscar aquí arriba, ¿no? Si yo le pongo aquí, por ejemplo, Scrap, me sale todos los que tienen ese texto y si voy para abajo, veremos este, que es el Read Website Content, que si lo selecciono y lo arrastro aquí, ¿vale? Veis que lo llama Scrape Website Tool. Veis que no coincide el nombre que pone aquí con lo que aparece aquí, pero bueno, en principio es lo que necesitamos. Bien, y luego a la tarea lo que voy a hacer es añadirle lo que tiene que hacer. Pues voy a dar aquí a este botón de editar y veis que me pone el nombre de la tarea y su descripción. Entonces si me muevo aquí, ya veis que tengo, pues la tarea es esta, descargar y traducir el archivo y lo que voy a hacer es ponerlo aquí. En el nombre de la tarea voy a pegarlo. Me vuelvo a mi documento y en la descripción le podéis poner todo este texto que tenemos aquí. ¿Vale? Que como veis, lo que hace básicamente es que descarga el archivo de texto desde la URL proporcionada y esto es muy interesante. Esto, cuando está entre llaves, lo que quiere decir es que nos va a pedir una variable que va a llamar file URL y el valor que yo le pongo aquí es el que luego se puede utilizar dentro de la tarea de la gente. Entonces lo que le estoy diciendo es que me pida en qué URL tengo este contenido, nos lo va a traducir al inglés y, digamos, va a identificar automáticamente el idioma de origen y lo va a traducir manteniendo el significado, el tono, el contexto para un público angloparlante. O sea que, como veis, el fichero no tiene por qué estar solo en español, se lo puedo pasar en otro formato. Como veis, pone que el archivo debe estar disponible mediante enlace de carga directa. ¿Por qué? Porque si trabajamos con Crew Studio, la forma de acceder a modo local se complica bastante. Y para el ejemplo, lo que tenéis que hacer es subir vuestro fichero a algún sitio en la nube, a Amazon, que es donde yo lo tengo, pero podéis ponerlo, por ejemplo, en un servidor web o en cualquier otro sitio que tengáis disponible para descargarlo. Entonces yo me voy a copiar esta tarea,
la voy a pegar aquí en la descripción, luego me vuelvo a mi documento y ¿qué salida espero? Pues una traducción completa al inglés del contenido original, etcétera, etcétera. No me voy a entretener leyendo todo el texto, que lo podéis hacer vosotros perfectamente. Entonces le doy aquí y con esto ya estaría terminado. ¿Lo veis? Que de esta forma, bueno, pues yo puedo trabajar perfectamente, le doy aquí a salvar y ya tengo asociado mi primer agente con mi primera tarea. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues evidentemente me voy a descargar el segundo agente que tengo aquí y voy a volver a hacer lo mismo. Me vengo por aquí, le digo que este agente es el formateador de libros. Para ponerlo bonito, voy a seleccionar este icono, pego aquí el texto y puedo seleccionar, como os he comentado antes, dentro de OpenAI, pues el nano. Le doy a salvar y en este caso no tengo ninguna herramienta porque esto lo que hace es, digamos, ya el propio LLM va a ser capaz de hacer esto sin demasiados problemas. Y ahora lo que voy a hacer es añadir una tarea, ¿vale? Que va a ser crear un documento profesional de libro electrónico de tipo ebook. Me vengo de nuevo a mi crew, le añado la tarea y aquí lo que hago es esto. Selecciono esto para añadir el agente a la tarea y también voy a hacer esto, tarea tras tarea. Recordar que esto lo hemos creado de tipo secuencial y por lo tanto lo que tenemos que hacer es decirle cómo son los pasos. No le digo qué agente pasa a qué agente, sino qué tarea pasa a qué tarea. Ya dependiendo del agente que tenga asociado esa tarea, pues hará una cosa u otra. Bueno, y ahora dentro de la tarea le voy a copiar todo lo que tengo aquí, que es crear un documento profesional. Como veis, me ven aquí, lo pego también la descripción. No me voy a entretener en la descripción, como os comento. Al final lo que hace es crear un libro electrónico profesional para poder publicar en Amazon Kindle, Apple, etc. Entonces me voy a venir aquí, lo pego y la salida pues era esto, un manuscrito completo con formato, índices, portada, elementos de navegación, etcétera, etcétera. Lo dejo aquí y lo pego. Le doy a salvar y para no hacer el vídeo excesivamente largo, voy a hacer, mientras lo paro, el tercer agente y yo, por supuesto, os animo a que lo hagáis siguiendo las pautas que os he marcado. Bueno, como veis yo ya lo he añadido, me he creado el agente, creador de imágenes para cubierta de los libros, y me he creado la tarea que, como bueno habéis visto, básicamente se va a tratar de crear una imagen para la portada del libro. Lo único que no he hecho hasta ahora es decir qué herramienta quiero utilizar para crear la portada. Evidentemente tendrá que ser alguna de tipo visual, de tipo gráfico. Entonces aquí, donde pone iMachine Learning, supongo que muchos de vosotros la habéis encontrado, es esta de aquí, DALL-E, ¿vale? Que yo la arrastro y si os dais cuenta, esta herramienta que sirve para generar imágenes, me pongo encima, ves que me dice que genera imágenes utilizando el modelo de OpenAI DALL-E, ¿vale? Pues ya lo tengo aquí. Y como veis, en este caso ya tengo mis tres agentes con sus tareas correspondientes. ¿Qué es lo que queda ahora? Pues ya lo supondréis, me voy aquí y le voy a dar a ejecutar, pero recordar, voy a hacer esto para la derecha y voy a minimizar la barra para que sea mejor, que aquí tenemos distintos triggers que pueden disparar todo este entorno. Tipo evento, de tipo planificación, gestionados. Bueno, como esto es una prueba, ya os digo que esto lo que tenéis que hacer vosotros si os interesa el producto es verlo vosotros con más detalle. Le vamos a dar aquí a ejecutar. Y una vez quiera ejecutar, fijaros, como yo le he puesto dentro de la descripción de el primer agente que quiero tener algo que se llame file URL, es decir, que me diga la URL del fichero, me la está pidiendo aquí y la va a poner en el agente. Entonces yo voy a pegar aquí la URL que yo ya tengo, que como os comento está en Amazon dentro de su almacenamiento. Y fijaros que al ponerlo, el documento, que se llama example.txt, fijaros que lo ha sustituido aquí dentro del agente, diciendo, bueno, pues voy a descargar el archivo de la URL proporcionada, el que sea, y traduce su contenido al inglés, etcétera, etcétera. Es decir, que, si os dais cuenta, aquí tengo todo lo necesario para darle al botón Execute y que empiece a trabajar. Veis que me pone que, bueno, pues tu automatización está ahora ejecutándose y aquí va a empezar a poner los pasos que va a dar para realizar esa tarea. Voy a minimizar esto para que se vea mejor.
Bueno, y después vemos que ha terminado, vemos aquí tengo el primer agente con la primera tarea, que es descargar y traducir el archivo desde la URL. Puedo minimizar o maximizar esto. Veis que, por ejemplo, tengo Started, donde será la descripción y la prompt de la tarea que está lanzando, la llamada que se ha hecho de LLM al modelo, ¿veis? Y luego la lectura del contenido de mi fichero. Veis que el fichero está aquí, example.txt, que está en español, que es este de aquí, ¿no? Que es uno de mis vídeos de un curso de Tomcat. Y vemos aquí que hace la llamada para traducirlo y la respuesta, como veis, es la traducción completa del documento. Y por lo tanto aquí te pone completado, la descripción, la salida y cualquier otra característica o propiedad que interese. Voy a minimizar este primer agente. El segundo agente, que es el formatear el contenido, pues va a hacer más o menos lo mismo, ¿no? Va a hacer una llamada diciéndole qué quiere hacer un documento basándose en el índice o la estructura que yo le he dicho. Aquí comienza, ¿vale? Con el prompt y aquí termina con la salida donde me indica lo que ha hecho. ¿Lo veis? Bienvenido, introducción, es decir, que ha convertido un documento técnico puro a un documento que podría, por ejemplo, subir a Kindle para publicar mi libro. Y por último, tengo el tercer agente, que es el creador de imágenes, que como veis, pues bueno, lo mismo, me dice que prompt va a ejecutar o que prompt va a lanzar de acuerdo al contenido del texto que le he pasado. Aquí hace una llamada al LLM y una llamada a la herramienta Tool. Bueno, y aquí nos ha lanzado uno de los típicos problemas de este tipo de productos. Es que, como veis, él ha creado un prompt para mandárselo a DALL-E y nos hemos encontrado con un error 400, que es que me está diciendo que he puesto algo, no sé qué en este momento, que me está produciendo el rechazo del LLM en crearme la imagen. Normalmente porque dice que he puesto algo que no está permitido, alguna palabra no permitida, o bien estoy infringiendo algún derecho de autor, o bien estoy poniendo alguna palabra que a él no le gusta porque cree que está protegido por el copyright, lo que sea. Si yo miro mi descripción, mi prompt, bueno, pues aquí lo que se me ocurre es que como estoy utilizando Tomcat o Java Enterprise Architecture, que será donde está el problema, porque Tomcat es un producto open, pero Java Enterprise Architecture pues pueda estar pensando que estoy intentando hacer algo con el producto comercial de Oracle, ¿vale? Y por lo tanto, pues se niega a crearme la imagen, con lo cual yo tengo que ser muy exquisito a la hora de crear los prompts que las tareas tienen que ejecutar, sobre todo si estoy invocando o estoy llamando a un entorno de LLM que está fuera, que no está en mi local, que es en la nube y que por lo tanto pues tengo que seguir sus reglas. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer aquí? Pues lo único que podemos hacer realmente es ir al editor visual, modificar la tarea y poner o decirle algo que le obligue a no incluir alguno de esos contenidos no deseados. Y bueno, yo lo que he hecho, le he puesto aquí un texto que es no uses para el prompt logotipos corporativos, ni nombres comerciales, ni nada que pueda infringir el copyright, ¿vale? Debe ser de tipo tecnológico. Bueno, pues yo le voy a dar a salvar y voy a volver a ejecutar el proceso y voy a volver a esperar a que termine. Bueno, como veis, ha vuelto a empezar la operación de ejecución. Estos dos agentes me los salto porque hacen exactamente lo mismo. Y en este caso puedo comprobar que aquí no me ha hecho mucho caso al prompt que yo le he puesto, a la indicación que le he puesto y me ha vuelto a dar el mismo error, ¿no? Pero él lo ha seguido intentando modificando el prompt hasta que ha dado con uno, como veis aquí, que ha conseguido generar la imagen. Sin problemas, ¿de acuerdo? De todas maneras, esto es un ejemplo muy rápido. Vosotros tenéis que ver pues todas las opciones que tiene y, sobre todo, dependiendo del modelo que utilicéis, pues qué es lo que podéis o no podéis hacerlo. Evidentemente, este producto, que es un estudio visual donde yo estoy trabajando, no me va a devolver la imagen para que yo la vea directamente, pero sí que me ha devuelto la URL que yo puedo recuperar. Entonces, si estáis, por ejemplo, en un entorno como ChatGPT o Gemini, ahí sí que tenéis un entorno que os devuelve la imagen generada, pero en este caso lo que hace es que devuelve una URL. Entonces, si yo selecciono la URL, como veis es bastante larga, aseguraros de seleccionarla bien porque si no, evidentemente, os da un error. Entonces, si yo ahora abro una nueva pestaña, pego la URL y la paso, bueno, pues veis que él me ha devuelto esta imagen. Me gustará más, me gustará menos, pero bueno, es la que hay y es la que tenemos aquí para utilizar teniendo en cuenta un poco los filtros que le he puesto. Bueno, pues nada, espero que este vídeo os haya gustado. Como os comento, hay otras herramientas que hacen ese tipo de cosas, tanto en modo gráfico como en modo comando, tanto en cloud como en local. Y bueno, pues yo os animo a que empecéis a
trastear o a trabajar con este tipo de entornos, que es el futuro dentro del desarrollo de entornos de inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Pues nada, lo dicho, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.